Bienvenidos, vamos a empezar nuestra clase. Hoy nos toca ver unos temas muy interesantes, un poquito complejos, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver qué es la regla delta, que es una generalización de lo que ya hemos estado trabajando. Prácticamente los códigos que hemos hecho los vamos a juntar en un solo código, un poquito más general. Y vamos a ver unos temas como regresión polinomial, que no son tan útiles, pero nos van a ayudar a aprender conceptos muy básicos propios de todo el área de Machine Learning. Y también vamos a ver un tema de regulación que, pese a la complejidad matemática que se suele ver en teoría de regulación, lo vamos a ver de una manera muy práctica. Bien, recordando un poquito, entonces lo que veníamos haciendo era nuestra neurona. Primeramente le quitamos la función de activación, que era una función tipo escalón, ¿vale? Habíamos dicho que no era derivable, el algoritmo del perceptrón funciona, pero preferimos usar otro tipo de activaciones, como la activación lineal, que lo vimos con el Adaline, que es como no tener esta función de activación. Y también vimos la función logística, que nos ayudaba para predecir ya sea probabilidades o clases, ¿vale? Para clasificación binaria. Entonces, hoy vamos a generalizar esto de cambiar las funciones de activación en algo que se suele conocer como la regla delta, ¿vale? En el tiempo que fue inventado, hoy en día está un poco en desuso este término. Entonces, la regla delta va a ser esta generalización de lo que hemos hecho, ¿vale? Primeramente, ¿qué cosas son importantes para las funciones de activación en redes neuronales? No hay conceptos muy cerrados sobre qué se puede utilizar como función de activación y qué no, pero sí que hemos visto de manera empírica cuáles dan mejores resultados y cuáles características nos interesan un poquito más. ¿De hecho? Primeramente es importante saber si la función de activación es lineal o no lineal, ¿vale? Por ejemplo, la función de activación que teníamos, que era como no tenerla, la función lineal que habíamos llamado, pues nos va a dar una caracterización lineal de nuestro modelo. Pero si metemos cosas no lineales, como la función logística que usamos, también vamos a obtener comportamientos no lineales. Entonces, es importante saber cuándo usar cada una de estas, ¿vale? Lo vamos a ir viendo poco a poco, sobre todo cuando veamos redes neuronales un poco más grandes. El rango de la función también es muy importante. Por ejemplo, en la función lineal tenemos un rango de menos infinito a infinito. Esto es útil porque nos sirve para hacer regresión, para poder estimar cualquier numerito dentro de ese rango. En el caso de la función logística, su rango es de 0 a 1, entonces está adecuado para problemas que requieran probabilidades o clasificaciones, ¿no? ¿Vale? Entonces el rango de la función es muy importante. Es importante saber si es diferenciable, ¿vale? Porque eso nos va a permitir usar estas técnicas de gradiente descendente, aunque hay algunas funciones que no son diferenciables, pero digamos que nosotros ahí le metemos un pequeño parche para que funcionen dentro de nuestra red neuronal, ¿no? En un momento voy a explicar eso. Otra cosa muy importante es que sean monótonas, ¿vale? Es decir, que sean monótonamente crecientes o monótonamente decrecientes, ¿vale? Una función monótona es algo que va así, ¿no? Bueno, un poquito más esto, ¿no? Es decir, que para cada x menor o igual que y, yo voy a obtener un f de x menor o igual que f de y, ¿no? Eso sería monótonamente creciente, y también nos sirven si son monótonamente decrecientes, ¿vale? Es importante que sean monótonas, según un artículo de 2009, porque llevan a funciones de costo convexas solo para esta neurona, ¿vale? Entonces eso es importante, ¿no? Normalmente en redes neuronales la función de costo no es una función convexa de un solo mínimo global, pero sí que
podemos hacer que cada una de esas funciones sea convexas dentro de la propia definición de esta función de activación. Entonces, por eso es importante que sean monótonas y por eso todas las funciones, como ahorita lo vamos a ver, van a tener una monotonía al crecimiento o al decrecimiento. Otra cosa es que aproximen la función identidad, es decir, la función lineal, cerca del origen. Eso es importante porque queremos que cuando no necesite un comportamiento lineal, pues no lo tenga, ¿vale? Entonces, todas estas características son un poco difíciles de entender, igual no se preocupen mucho por estas, ¿vale? No va a venir en el examen, pero sí es algo muy interesante para aquellos que busquen hacer un posgrado en estos temas, ¿no? Son cosas que investigamos en los tópicos de ciencia en redes neuronales hoy en día. Bien, vamos a revisar un poquito diferentes funciones de activación, primero las que ya conocemos y después otras nuevas que vamos a usar a partir de hoy. Bien, la función escalón, que fue la primera función que pusimos, la función que McCulloch y Pitts pusieron en su modelo matemático del 43, también se le llama función Heaviside por el apellido de un matemático que popularizó su uso. Y bueno, nos dice que si el argumento es mayor o igual a 0, nos va a dar un 1, y si es menor a 0, nos va a dar un 0, ¿vale? Entonces el rango de esta función, fíjense que el dominio va a ser pues todos los números reales de menos infinito a infinito, pero el rango simplemente va a estar acotado en 0 y en 1. Entonces tenemos una salida discreta. Y la derivada de esta función, bueno, no existe. ¿Por qué no existe en el punto 0? ¿No? En este punto no existe, si se fijan hay una discontinuidad ahí, ¿vale? Entonces, como no es derivable en ese punto, sí que es derivable para todos los números negativos y para todos los números estrictamente positivos, pero esto no funciona de nada porque aquí nos daría un 1 para todos estos números y aquí un 0, y si lo derivamos vamos a obtener también 0 para todo el dominio de esta función. Entonces eso no nos va a permitir modificar los peos sinápticos. Entonces por eso esta función solo la llegamos a usar realmente como si fuera un threshold, ¿vale? Poniéndole aquí un umbral para binarizar salidas ya aprendidas, ¿vale? Normalmente trabajamos en continuo y ya cuando ocupamos algo discreto, las salidas discretas, simplemente lo pasamos por esta función discretizadora, ¿vale? Aquí les pongo una pequeña nota en cada una de las funciones. Pues, actualmente en desuso en el tópico de redes neuronales, ¿vale? Al menos de que se use como un postprocesamiento de la señal. La función identidad, ya la vimos que fue el primer paso de quitarle la función al modelo matemático, y es lo mismo virtualmente tener una función que nos regresa el mismo argumento, ¿vale? A este se le suele llamar función identidad, pero en la jerga también le llamamos función lineal, que es un poco erróneo, pero como realmente lo que tiene el argumento z es una función lineal, ¿vale? Por eso le llamamos así. De hecho, realmente función identidad es un nombre más cercano a la realidad, ¿no? El rango de esta función es de menos infinito a infinito, igual que su dominio. Y si yo derivo, si hago la derivada de esta función con respecto a z, pues me va a quedar simplemente 1, ¿vale? Entonces tiene una derivada muy sencilla, es 1 y listo, ¿no? Entonces, muy usada, la utilizamos normalmente en la última capa de las redes neuronales. Esto de capas lo vamos a ver después cuando veamos redes neuronales multicapa. Entonces, normalmente solo lo usamos en la última capa para el caso de regresión. Entonces, esta función de activación tiene una función muy particular dentro de nuestro campo. Después vimos la función logística, ¿vale? Que viene dado con esta expresión que ya demostramos cómo llegar a ella, y su rango es de 0 a 1 abierto, ¿vale? Tiende asintóticamente en menos infinito a 0 y en más infinito a 1, pero nunca llega a tocar estos valores. Bien, su derivada también la demostramos y es esta de aquí, ¿no? ¿Vale? Siempre vamos a tratar de dejar las derivadas de las funciones de activación en términos de la misma función porque es algo que ya computamos.
Como nota les pongo que la podemos utilizar en cualquier capa, pero actualmente solemos usarla solo en la capa de salida cuando vamos a hacer problemas de clasificación. ¿Sí? No se preocupen mucho por estas notas de pie de página. Cuando veamos redes un poquito más grandes, va a quedar muy claro el uso de cada una de estas funciones. Bien, otra función que no hemos visto en el curso es la tangente hiperbólica. ¿Vale? Si se fijan, también es una función con forma de S, una función sigmoide, pero el rango de esta función es de -1 a 1. ¿Sí? Si yo derivo la función tangente, recordarán que me va a quedar la derivada de esto, pensando que es igual que un tangente, aunque sea hiperbólico, pues me va a quedar 1 menos tangente hiperbólico cuadrado de z, ¿vale? Y esto pues es una diferencia de cuadrados que podemos poner como esta diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces también tiene una derivada muy fácil de calcular, ¿sí? Sin ningún problema, ¿no? Y tiene características muy parecidas a la función sigmoide. ¿Sí? Normalmente cuando vamos a hacer clasificación, en la última capa utilizamos esta función porque nos da el rango de 0 a 1. Pero en capas ocultas, ¿vale?, solemos utilizar más estas funciones de tangente hiperbólica porque se fijan, trata igual los números negativos como a los positivos, ¿vale? Entonces es algo que no tiene la función logística, ¿no? Vale. Igual, después explicaremos un poquito más de cuándo usar cada una de estas funciones. Ahorita lo que nos interesa es aprender a meterlo al programa que estamos haciendo, ¿no? Otra función también popularizada, que no se usa mucho, es la función softplus, ¿vale? Y se fijan, esta función parece un poquito una función exponencial, ¿vale? Realmente es el logaritmo natural de 1 más c a la z, ¿vale? Que si se fijan, pues no es nada más que la integral de la función logística que hemos usado. De hecho, aquí está su derivada, que es la función logística, ¿no? Entonces, si yo integrara la función logística, me daría esta función que llamamos softplus, ¿vale? Entonces, esta la solemos utilizar también en las capas ocultas y especialmente cuando tenemos redes profundas, que es cuando tenemos redes neuronales con muchas capas, ¿vale? Entonces, hay algunos problemas de entrenar redes neuronales profundas, por eso nace el área de aprendizaje profundo de Deep Learning, y para quitar alguno de estos problemas existen este tipo de funciones, ¿vale? Como la softplus. Vale. Un poquito más famosa que esta función de softplus y que hace casi la misma chamba es la función ReLU, que ha estado muy de moda en los últimos años y suele dar muy buenos resultados. Entonces la función ReLU significa unidad lineal rectificada, ¿vale? Y la escribimos simplemente como el máximo entre 0 y el argumento, ¿hecho? Es decir, para cualquier número que sea negativo, ¿vale? Negativo igual a 0, a eso le vamos a poner 0, ¿vale? Se fijan, aquí decae toda esta función. Y a todo lo demás le vamos a pasar el mismo argumento, ¿no? Va a ser igual a z. Entonces, se fijan, en esta mitad es igual que la función lineal, ¿hecho? Pero en esta otra mitad no tenemos casi nada de información, ¿hecho? Entonces, esta también es una función que sirve cuando tenemos redes neuronales profundas, ¿vale? Para arreglar ese problema que se llama gradiente desvaneciente, ¿vale? No lo vamos a ver aquí porque es propio de un curso de aprendizaje profundo. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Pues si se fijan, esta función, aunque es continua, no es derivable, ¿vale? Acuérdense que continuidad no significa que una función sea derivable, pero si una función es derivable, sí que significa que es continua, ¿no? Entonces realmente no existe una función, esta función derivada, ¿vale? Porque no es derivable en este punto donde x es igual a 0, ¿va? Esta función es muy parecida a la función lineal, pero como tiene este cambio abrupto, es una función no lineal.
Entonces la podemos tratar como tal. ¿Vale? Bien, siguiendo con estas funciones, una modificación que solemos usar de la ReLU es la función LeakyReLU, ¿vale? Donde ya no vamos a tener el 0 por aquí, sino que vamos a tener 0.1 en el caso de que z sea menor a 0. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un pequeño ángulo. Y z en el caso de que sea mayor o igual a 0, igual que la función ReLU. El rango es muy diferente, si se fijan acá el rango era de 0 a infinito, pero el rango de esta otra función es de menos infinito a infinito, ¿vale? Entonces la solemos usar porque arregla también uno de los problemas que tiene la función ReLU, que a veces se suele estancar, ¿vale? Todas estas funciones desde la Soft Plus no las vamos a ver tan a fondo en nuestra clase porque son propias para el área de aprendizaje profundo, pero me gusta que las conozcan. Igualmente que la función ReLU no tenemos una derivada y por eso les pongo aquí este igual, que significa realmente definición, ¿vale? Porque no es la derivada tal cual, pero la vamos a usar como si fuera la derivada. Y es una función también definida a trozos, ¿vale? Muy fácil de calcular, ¿hecho? En los dos casos. Bien, entonces no es su derivada, pero es muy parecida, ¿no? Es como si deriváramos a trozos y obviáramos la no diferenciabilidad que tiene en ese punto. Bien. Otra función que vamos a usar por ahí es la función gaussiana. Su uso de esta función pues, es en arquitecturas muy específicas. Por ejemplo, vamos a ver una arquitectura que se llama red neuronal RBF. Y bueno, la función gaussiana es esta de aquí. Quizás ustedes la conozcan con un denominador. Eso es para el caso de probabilidad, donde nos interesa que el área bajo la curva sea igual a 1. Pero en el caso que eso no nos interese, vamos a poner esta función de aquí, ¿vale? Esta función no tiene un área bajo la curva igual a 1, ¿vale? De hecho, el área bajo la curva de esta función es raíz de pi, ¿vale? Bien, esta función tiene como dominio de 0 abierto hasta 1 cerrado, ¿vale? Y su derivada también es muy fácil de calcular, que es esto de aquí, ¿no? Es la derivada de un exponencial. Entonces, menos 2z por la misma función, ¿vale? La vamos a usar más adelante en un tipo específico de redes neuronales. Bien, con estas funciones que tenemos, lo que vamos a hacer es generalizar lo que hemos visto en las clases anteriores con algo que se llama regla delta, ¿vale? Entonces es bastante sencillo. Si yo tengo esta función de costo, ¿vale? El error cuadrático medio para el entrenamiento en línea, y quiero aplicar gradiente descendente, que son estas ecuaciones, en el caso de mi arquitectura, las ecuaciones de actualización van a ser estas de aquí, ¿vale? Fíjense que ahora no estoy haciendo todo el desarrollo, porque es muy parecido al desarrollo que hicimos para la función logística. Recordarán que cuando entrenamos la neurona logística era esta misma ecuación, pero aquí teníamos la derivada de la función de activación logística. Entonces va a ser lo mismo para cualquier función de activación que yo elija. Si utilizo gradiente descendente, simplemente aquí voy a cambiarle la derivada que vaya a utilizar. Es decir, si yo voy a utilizar una función gaussiana, s de x y lo voy a cambiar por esta derivada, ¿vale? Si uso ReLU voy a utilizar esta, si uso ReLU voy a utilizar esta. Entonces las derivadas siempre hay que estarlas calculando porque es lo que vamos a utilizar en el entrenamiento, ¿vale? Y con esto nos quitamos de utilizar cualquier otra función y podemos generalizarlo todo en un solo código, ¿vale? Entonces ahora nuestra neurona, ¿vale? La vamos a llamar a secas neurona artificial, pues va a ser una neurona que va a tener una función de activación, ¿vale? Y según esa función de activación que elija el usuario, pues vamos a calcular su derivada y esa la vamos a meter a nuestro algoritmo de entrenamiento, ¿vale? Este de aquí. ¿Se fijan? Lo único que hay que hacer es multiplicar aquí por la derivada. ¿Sí? Bien. En el caso de que tengamos el error cuadrático medio, para todas las muestras que tengamos en el conjunto
de entrenamiento, pues la generalización es muy parecida. Simplemente aquí vamos a poner la derivada y se fijan, como esto es un vector y este es otro vector, los voy a multiplicar con el producto escalar, es decir, el producto elemento-elemento, y con eso voy a obtener el resultado, ¿vale? Esto es nada más la vectorización realmente de la ecuación que vimos en esta diapositiva, ¿vale? Entonces lo estamos vectorizando, aquí ponemos el producto Hadarman. ¿Hecho? Acuérdense que esta X va transpuesta, no se nota mucho en estas de aquí, ¿vale? Pero lo importante es que la W y la X tengan la misma forma para que esto se pueda sumar, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo creen sus estructuras, ¿vale? En el caso de nuestro programa siempre hacemos la transpuesta porque esta W es un vector renglón, ¿vale? Entonces creo que así queda un poquito mejor generalizado. Bien, vamos a programar esto, pero antes de eso necesitamos ver un concepto que son las funciones evaluadas escalarmente. Ya lo vimos ligeramente en la clase pasada. Una función evaluada de forma escalar es una función que yo voy a aplicar, una función que no es en varias variables, pero que yo voy a aplicar a un vector, ¿no? Aquí donde z pertenece a este espacio vectorial. Entonces, es una función que aplica un vector, pero no es una función vectorial, como la solemos usar, sino que es una función escalar. Entonces, cuando yo tengo una función escalar, es decir, que recibe un real y la aplico a un vector, por convención, que es lo que estamos definiendo aquí, vamos a hacer esto de aquí. Es decir, va a ser lo mismo que aplicar dicha función a cada uno de los elementos de ese vector, ¿vale? Bien, esto es importante porque muchas de las paqueterías de álgebra lineal, por ejemplo, cuando utilizamos NumPy, si yo hago np.exp para utilizar la función exponencial y le mando un vector, matriz o lo que sea, que voy a llamar z, esto podría ser realmente cualquier tensor, pero lo que va a hacer es aplicar esta función a cada uno de los elementos de manera independiente y el resultado va a ser un elemento con la misma dimensión que el argumento de entrada, ¿vale? Entonces, si entra un vector, me va a regresar un vector con el exponencial de cada una de las entradas, ¿sí? Esto nos acorta mucho la sintaxis de programación y abusando un poco de esta convención, también vamos a llegar a esta de la derivada de una función evaluada escalarmente. Entonces, la derivada de esta función pues va a ser sencillamente la derivada de cada una de las funciones en cada uno de los elementos de z. ¿Hecho? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función sigmoide, ¿vale?, que me hace algo por el estilo, ¿vale?, donde z va a ser todo un vector, ¿vale? Entonces, cuando yo aplique esta función de manera escalar, voy a obtener un vector con cada una de las salidas de la logística para cada entrada. Y si le hago su derivada, pues eso me va a llevar a la ecuacioncita que ya habíamos calculado el otro día, esta de aquí, ¿sí?, para cada uno de las componentes de nuestro vector, ¿vale? Entonces lo único que estamos haciendo es aplicando la derivada y guardándola en un vector para cada uno de los elementos en z. Va. Bien, con esta pequeña explicación vamos a tratar de programarlo. Bien, entonces vamos a comenzar con la programación. Primeramente voy a importar paquetes que voy a necesitar. Bien, entonces de esta paquetería voy a ocupar varias cosas, pero lo primero es definir las funciones de activación que voy a usar, ¿vale? Hay muchas formas de programar esto. Yo les voy a mostrar esta porque es muy escalable lo que vamos a hacer después. Entonces voy a definir varias funciones, por ejemplo la función lineal, ¿sí?, y la función lineal va a recibir un argumento z, ¿vale?, pero también es importante calcular la derivada. Entonces aquí le voy a poner
derivada con respecto a z, vamos a ponerle dz para cortar. Recuerden que en sus códigos es bueno siempre ser preciso con los nombres. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ponerle derivada, ¿vale? Y le vamos a poner aquí falso como valor por default. ¿Hecho? Si ven que yo no le pongo mucho comentario en los códigos, es porque lo estoy explicando aquí en línea y este código es más didáctico, ¿no? Pero siempre es bueno comentarlo bien. ¿Hecho? Bien, entonces la función de lineal, pues simplemente nos va a regresar, voy a llamarle a lo que sale de la activación, ¿vale? Nos va a regresar z, ¿vale? Entonces simplemente si yo hago un return a, pues ya tendré mi función lineal, ¿vale? Pero también voy a calcular su derivada, entonces voy a poner aquí un pequeño if, ¿vale? Si derivada es igual a true, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es calcular la derivada de la función lineal. ¿Cuál es esa derivada? Siguiendo nuestras diapositivas, pues la derivada de la función lineal es 1. ¿Hecho? Entonces simplemente aquí lo que voy a hacer es calcular la derivada, que es igual a 1, ¿vale? Voy a llamarle dA a esa derivada y voy a retornar a y dA. ¿Hecho? Bien, hay un pequeño problemita aquí. Si z es un vector, este código ya no va a funcionar, ¿vale? Bueno, va a funcionar para esto de aquí porque me va a regresar el mismo vector, pero sí que no va a funcionar en esto, ¿vale? Entonces, para que funcione, yo tengo que mandar un 1 por cada entrada que tenga z, es decir, por cada elemento de este vector z. Entonces, lo que necesito regresar realmente es un vector de unos, ¿hecho? Y de forma general que tenga la misma forma que z. ¿Vale? Entonces, con esto ya calculamos una función lineal. Se estarán preguntando por qué perder tanto tiempo en programar algo tan sencillo. Pues lo estamos programando así porque va a ser versátil para las redes neuronales un poquito más grandes que vamos a hacer. Entonces este código lo vamos a reusar y por eso es importante que quede versátil. ¿Sí? Vamos a usar la función logística. En muchas paqueterías la pueden encontrar como sigmoide, ¿vale? Aunque como ya les he explicado, sigmoide se refiere a una familia de funciones, pero lo vamos a dejar así porque es más común en nuestras bibliotecas, ¿no? Voy a copiarme esto, ¿vale? Para hacerlo un poco más rápido. Y bueno, la función sigmoide, yo voy a calcular también lo que va a salir de esa función, ¿vale? La activación. Y eso va a ser 1 entre un denominador que va a ser 1 más la exponencial, ¿vale? Muy importante, hay que utilizar las funciones de NumPy porque son funciones vectorizadas, es decir, son funciones evaluadas escalarmente. Y aquí voy a poner menos z. ¿Hecho? Con eso ya calculé la derivada, ¿vale? Pero nos falta hacer lo mismo que la función de arriba, ¿no? Si quiero también la derivada, voy a regresar la propagación y también su derivada, ¿vale? ¿Cuál va a ser la derivada de esta función logística? Ya la vimos, va a ser a por 1 menos a. ¿Vale? Bien, ¿por qué lo implemento así? A va a ser un arreglo de NumPy, ¿vale? Entonces esto puede ser un vector, ¿vale? Y aquí estoy multiplicando y resulta que en NumPy cuando utilizo la multiplicación en los arreglos, pues va a ser la multiplicación elemento-elemento. Entonces esto es el producto Hadarman que solo ponerles ahí como un circulito con un punto en medio. Entonces esto realmente me está haciendo ya la función, pero para cualquier vector. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Vamos a hacer ahora la tangente. Para que sea un poquito más rápido me voy a copiar esto. ¿Vale? Entonces voy a usar la tangente hiperbólica. ¿Hecho? ¿Cuál va a ser su función? Pues simplemente tangente hiperbólica de z. ¿Hecho? Ya tenemos esa función dentro de NumPy, no es necesario calcularla. Y la derivada, que sabemos ahí,
por las tablitas es 1 más a, ¿vale? Esta diferencia de cuadrados que es bastante fácil de calcular, ¿vale? También lo podrían poner como 1 menos a al cuadrado, ¿vale? La verdad es que da lo mismo. Yo prefiero ponerlo así porque es más fácil de recordar, ¿no? Se parece mucho a la sigmoide. Bien, por último vamos a calcular otra función más, ¿vale? La función ReLU. Y esta función ReLU pues va a ser 0 si z, si un elemento de z es menor que 0 y z si es mayor que 0, ¿vale? Entonces esa condición de z mayor o igual a 0 la voy a poner aquí, ¿no? Y se fijan, este vector que estoy escribiendo pues realmente me va a devolver un vector de ceros, perdón, de booleanos, de true y false, donde se cumple esa condición. Y simplemente eso lo voy a multiplicar por z, ¿vale? Entonces todos los que sean true se van a multiplicar por z, van a quedar ahí con z, y todos los que sean false van a quedar en 0, ¿vale? Porque estoy multiplicando un booleano por un escalar. Entonces, de forma muy rápida, así lo podemos escribir. Y su derivada, disculpen, si recordamos, pues su derivada también es una función definida a trozos que viene dada por esto, ¿no? Va a ser 1 si z es mayor o igual que 0 y 0 si es menor que 0, ¿vale? Entonces vamos a codificar eso y lo que yo haría sería devolver un arreglo, lo voy a armar aquí, ¿vale? Y el arreglo va a ser simplemente si z es mayor o igual a 0, ¿vale? Y voy a querer que esto sea flotante, ¿no? Vale. Vamos a ver qué flotante tiene NumPy. Vamos a ponerle flotante 64. Eso es solo una forma de hacerlo. También podríamos hacerlo con esta otra forma, ¿vale? Aquí sería simplemente algo así, ¿vale? Y también nos funcionaría, y esto ya hace que sea flotante, ¿vale? Si z es un arreglo de NumPy, esto va a funcionar, pero me gusta hacerlo más de esta manera porque queda explícito el tamaño de elemento que vamos a usar, ¿no? Vale. Bien, ya tenemos las funciones de activación. Tenemos 4 funciones, ¿hecho? Las pueden programar como ustedes puedan, ¿vale? Pero sí que estas funciones las vamos a reusar en próximas clases. Entonces, próximas clases que vean estos videos, simplemente voy a tener este código ya y lo voy a reusar. Bien, voy a crear la clase como siempre, ¿vale? Ya lo hemos visto por ahí en otras clases, ¿vale? Le voy a llamar neurona a secas porque ahora sería una neurona general, y vamos a crear el inicializador, ¿vale? Mandamos el objeto, número de entradas. Voy a requerir también la función de activación, voy a llamarle addFun, ¿vale? Para que el usuario me la dé y entonces cree una neurona lineal o logística o tangente hiperbólica, ¿vale? Y voy a dejar por default la neurona lineal, ¿vale? Esto es importante porque si se fijan, lineal es esta palabrita de aquí, entonces lo que estoy mandando realmente es el funcional de eso, ¿vale? Entonces, Python es muy dócil con eso, nos permite mandar funciones como si fueran parámetros. ¿Sí? Vamos a sacar provecho de eso para que nuestro código quede pequeño. Y el factor de aprendizaje, ¿vale? Lo pueden mandar aquí o en la función de train, como ustedes gusten. Vamos a ponerle también por default que sea 0.1. Bien, entonces ya entramos en nuestra función constructora. Vamos a hacer lo mismo que siempre. De hecho, tengo aquí un código al lado. Voy a copiarlo. Entonces voy a crear mi vector W como un vector de 1 por n. De esta manera voy a crear también B. ¿Sí?
y necesito pasar estos parámetros que tengo, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en las clases anteriores, y lo nuevo es que voy a utilizar como self, como mi función de activación, lo voy a poner como f y le voy a poner la función de activación que me haya dado el usuario, ¿vale? Entonces f, que va a ser aquí un atributo, pues realmente va a convertirse en una función utilizada de manera externa de la clase, ¿vale? Entonces cuando yo haga un cell f y meta entre paréntesis algo, pues lo que voy a hacer es invocar esta función que está aquí afuera, ¿sí? De esta manera vamos a tener un código bastante limpio. Bien, voy a utilizar la función para predecir, ¿sí? Entonces, para predecir yo voy a ocupar el objeto en sí y voy a necesitar esta matriz X para poder predecir varios elementos a la vez. Entonces voy a calcular Z con la ecuación de siempre, ¿vale? W más mi B. Bien, esa es la ecuación que tenemos siempre para calcular el potencial interno que tiene la neurona, y ahora falta esa sumatoria activarla. Entonces lo que voy a retornar simplemente va a ser mi función de activación, que se llama f de z, ¿vale? Entonces con esto ya tengo un código bastante pequeño de cómo hacer una predicción. Bien. Al momento de predecir yo no necesito la derivada, solo la necesito al momento de entrenar. Bien. Entonces vamos a seguir con esto. Voy a hacer el código para el entrenamiento, ¿vale? Para entrenar necesito el objeto en sí, necesito XY y necesito un número de épocas, ¿vale? Que vamos a dejar 1000 como valor por default, ¿vale? Esto lo pueden cambiar ustedes. Bueno, vamos a dejarle 100, quizás es demasiado. Y bien, vamos a empezar con el entrenamiento. Entonces primero voy a sacar el número de patrones necesarios, ¿vale? De esta manera voy a sacar cuántas columnas tiene X, y lo que voy a implementar va a ser la función para lote, que va a ser esta de aquí, ¿vale? Bien, entonces voy a tener un ciclo for por cada época. Y bien, ahora normalmente, si se fijan en los códigos que hemos hecho, calculamos un predict, ¿vale? Pero ese predict, ahora sí necesitamos la derivada. Entonces simplemente voy a repetir el código. Es el paso de propagación, ¿vale? Que vamos a tener por aquí. Y voy a repetir este código que tenemos, ¿no? Voy a calcular Z y voy a calcular mi Y estimada, ¿vale? Voy a ponerlo en mayúsculas porque va a ser una matriz, solo para que lo puedan distinguir. Y voy a mandar también la derivada de esa Y que voy a ocupar por ahí, ¿vale? Esta de Y, entonces, va a ser esta D sobre DZ, ¿no? ¿Vale? Vamos a ponerle DY porque es la derivada de esta Y de salida, ¿no? Bien, voy a invocar esta función, self de Z, todo bien, pero voy a ponerle que también me regrese la derivada, ¿sí? Para que no se vea un poquito hardcoreado. En Python solemos poner esto de aquí, da un poquito más de información cuando uno lee el código, ¿sí? Entonces, ahora que ya tenemos eso, ya tenemos la predicción y la derivada de hacer esa predicción, pues voy a calcular el entrenamiento, ¿vale? Entonces necesito calcular esta función que tenemos por aquí, ¿no? Necesito n entre p, el factor de aprendizaje, entre el número de patrones, lo tengo ahí disponible, y necesito calcular esto de aquí dentro y multiplicarlo,
¿vale? Con el producto Haderman y después multiplicarlo con el producto matricial con X transpuesta. Bien, en la jerga de redes neuronales, a este pedacito de aquí solemos llamarle gradiente local, ¿vale? Todo en sí, lo que calculamos hasta contando la X, ¿vale? Todo este pedazo, sin poner la eta, es el gradiente, pero este pedacito pequeño le llamamos gradiente local, ¿vale? Por el momento no se preocupen mucho por ese nombre, va a hacer mucho sentido cuando trabajemos con redes neuronales multicapa. Bien. Entonces empecemos a trabajar simplemente con ese gradiente local. Entonces lo voy a calcular, lo voy a poner LG de local gradient y lo voy a calcular. Entonces ese gradiente local va a ser, voy a poner por aquí, va a ser mis valores deseados menos mis valores estimados, ¿vale? Voy a llamarle YEST. Y eso lo voy a multiplicar. Acuérdense que cada uno de estos son vectores de 1 por P, ¿vale? Y lo voy a multiplicar por la derivada de Y. Entonces con eso sigo esta ecuación de aquí. Acuérdense que en NumPy este producto escalar de elemento a elemento lo hacemos simplemente con el operador de multiplicación, ¿vale? Ya está sobrecargado. Entonces con eso ya voy a tener mi gradiente local. Y ahora voy a meter mis ecuaciones de actualización de pesos sinápticos. Entonces sería W más, seguimos la fórmula. Aquí vamos a tener self eta entre P, ¿vale? Y eso va a multiplicar esto que ya calculamos, el gradiente local, multiplicado matricialmente con X transpuesta. Entonces vamos a hacer p.dot, ¿vale? Que es como solemos multiplicar. Y vamos a multiplicar el gradiente local, LG, por X punto transpuesto, ¿vale? Y en este caso que lo estamos haciendo para una neurona, para que quede en una sola dimensión, vamos a utilizar este Ravel, ¿vale? Después, cuando hagamos el código un poquito más general, sí que no lo vamos a ocupar, ¿sí? Y para el caso del parámetro B, que por cierto aquí me falta poner que es de el objeto, ¿sí? Entonces el parámetro B es sencillamente lo mismo, pero sin la multiplicación de X, ¿vale? Y aparte esta LG pues va a ser un vectorcito y B es un número real, ¿vale? Entonces por eso tenemos esta sumatoria, ¿no? N entre P por la sumatoria, por la suma de los elementos de este vector que va a salir de aquí, ¿vale? Quizás es un poquito informal esta forma de escribir la ecuación, pero computacionalmente es lo mismo, ¿no? Mi intención es que ustedes vean las ecuaciones y tal cual en código las puedan leer. Entonces aquí voy a hacer una suma de todos los elementos que tenga LG, ¿vale? No es necesario poner el eje porque solo va a tener uno. Bien. Entonces con eso ya tengo la suma y toda mi neurona, ¿vale? O nos aventamos bastante código y es casi el mismo código con algunas sutilezas como estas, ¿vale? Sacar la derivada y la predicción. ¿Sí? Y bueno, tengo este mismo código acá, ¿vale? Con algunas pequeñas diferencias y tengo algunos ejemplos que voy a copiar a este que acabamos de programar para ver que esté bien, ¿no? No voy a explicar en detalle estos ejemplos porque son muy parecidos a las prácticas anteriores que les dejé por aquí. Por ejemplo, aquí está el primer ejemplo que es para compuertas, ¿vale? Aprender las compuertas lógicas. Si gustan, pausar el video, implementarlo, ¿vale? Aquí se llama sigmoide. Bien. Entonces en este primer ejemplo voy a tener la compuerta AND como datos que quiero aprender y voy a crear una neurona con 2 entradas y con función sigmoide, ¿vale? Porque mi interés es hacer clasificación. Factor de aprendizaje le voy a poner de 1,
Yo voy a hacer las predicciones, como lo habíamos hecho por ahí, o bueno, de hecho las voy a quitar, ¿vale? Creo que no nos van a servir de mucho, porque aquí abajo estoy graficando, ¿vale? Entonces aquí voy a graficar lo mismo que les pedí en la primer práctica de esta asignatura. Y tengo un ejemplo 2, ¿vale? Este ejemplo 2 es de regresión, ¿vale? Para hacer regresión yo ocupo una función de activación lineal. Entonces se fijan, aquí creo una neurona con función de activación lineal, con este factor de aprendizaje y épocas fulanitas, ¿no? Y también dibujo todo eso, ¿sí? Entonces la idea es que con este código generalizamos las prácticas que hicimos anteriormente y más, porque se fijan no estoy utilizando la relo y la tangente hiperbólica que vamos a hacer uso en clases posteriores de esto. Bien, entonces vamos a probar esto. Voy a poner primero el ejemplo 1. ¿Sí? Igual como les digo, paren el video, implementenlo y para que testeen su código que esté bien, ¿no? Entonces, este primer ejemplo, se fijan, aquí me da la AND y me da el hiperplano separador en X1 y X2 que representa mi neurona. Entonces aquí tengo una función sigmoide y se fijan, esa función sigmoide se queda muy bien. Yo creo que no la habíamos dibujado antes, pero en comparación del algoritmo de perceptrón y la primera neurona que vimos, se quedaba muy en los bordes de las clases, ¿no? Y esta se queda un poquito más centrada porque siempre está adaptando aunque haya un error muy pequeño. Bien, vamos al ejemplo 2. Entonces con la misma clase, ahora voy a crear una neurona lineal y se fijan, aquí sale la segunda práctica que teníamos, ¿sí? De regresión lineal con esta de aquí, ¿no? Va a ser una neurona con una entrada que es este eje, el eje de las X, y el eje que quiero predecir, la variable deseada, es este Y, ¿vale? Entonces también puedo dibujar una línea, en este caso, y la dibujo de esta manera, ¿sí? Entonces se fijan, aquí tenemos las dos tareas que habíamos hecho en las clases pasadas, también con backpropagation, perdón, con gradiente descendente. Backpropagation es realmente la generalización de esto, pero no lo hemos visto todavía. Entonces estoy utilizando gradiente descendente en su forma batch, en su forma de lote completo. Aquí estoy metiendo todos los datos y realmente la generalización solo se da en la llamada a cierta función de activación y calcular su derivada, ¿vale? Entonces fíjense, aquí lo que hice fue generalizar el error cuadrático medio para cualquier función y puedo utilizar la función logística y va a funcionar, ¿vale? Suele funcionar mejor utilizar la función de pérdida de entropía cruzada, ¿vale? Para problemas de clasificación, pero si lo utilizan en este problema, de todos modos va a funcionar, ¿sí? Ya después hablaremos un poquito más de casos de uso, ¿no? Entonces la regla delta es una forma de generalizar lo que vimos anteriormente. Bien, va. Entonces este código los dejo para que ustedes lo puedan implementar y vamos a pasar a otro par de temas que son muy importantes, ¿no? Vamos a ver un tema que se llama regresión polinomial. No es un tema muy atractivo el día de hoy porque hay técnicas mejores. Entonces, como nota, voy a poner por aquí en desuso, ¿no? ¿Vale? Hay algunas técnicas que sí las usan en las redes neuronales modernas, pero mayormente no es una técnica que solamos usar mucho. La idea de ponérselos aquí es que es parte de la historia de nuestra rama y también nos va a permitir afrontar algunos problemas que no tenemos en regresiones lineales o en clasificaciones lineales. Recuerden que todo lo que hemos hecho hasta ahorita han sido cosas lineales. Entonces este va a ser nuestro primer intento para pasar a hacer cosas que sean no lineales, ¿sí? Hay muchas formas de hacer eso. El mapeo polinomial es uno de esos, ¿vale? Pero pues no es el más usado, ¿sí? ¿Qué es la regresión polinomial? Primeramente tenemos que ver qué es un mapeo polinomial. Un mapeo polinomial es una función vectorial que nosotros le metemos un vector, por ejemplo, este vector en R2,
vamos a poner Rn de manera general, y nos va a aventar un vector en otra dimensión, ¿vale? Si se fijan, a esta dimensión le voy a llamar m. Entonces aquí partimos de R2, del espacio en 2 dimensiones, y obtenemos este espacio en 5 dimensiones. Entonces, ¿qué está haciendo este mapeo polinomial? Está agarrando estos dos datos, x1 y x2, y nos va a regresar un vector que contenga esos dos datos, x1, x2, pero aparte va a contener x1 al cuadrado, x2 al cuadrado y x1 por x2. ¿Hecho? Entonces, si vemos los grados, estos primeros serían de grado 1, ¿vale? Y estos de aquí serían de grado 2, ¿vale? Contando los grados como si sumáramos de cada variable independiente. Entonces, este es un mapeo polinomial de grado 2, quiere decir que vamos a llegar hasta instancias de grado 2. Pero yo podría llegar a instancias de grado 3, ¿vale? Donde voy a tener también, por ejemplo, x1 por x2 al cuadrado, x1 al cuadrado por x2, x1 al cubo, x2 al cubo, ¿hecho? Entonces hacemos todas las combinaciones hasta llenar al grado que queremos llegar. Entonces a este mapeo también se le suele llamar expansión polinomial, porque lo que estamos haciendo es expandiendo nuestro vector a otro nuevo vector utilizando los mismos datos que tenemos. ¿Hecho? ¿Para qué hacemos esto? Si metemos este bloquecito de mapeo polinomial antes de nuestro regresor lineal, es decir, nuestra neurona con función de activación lineal, pues vamos a obtener este esquema de aquí, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si yo meto x1 y x2 y meto grado 2, voy a obtener este vectorcito, y entonces voy a tener una neurona que va a trabajar en 5 dimensiones, ¿vale? Aunque realmente lo que estoy intentando es un problema de 2 dimensiones. De forma general, nosotros podemos ponerle aquí el grado que queramos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una única variable x1 y utilizo mapeo polinomial de grado 4? Pues voy a obtener esto de aquí, ¿vale? Y si yo le hago esa regresión lineal sobre esto, pues vamos a tratar estas nuevas variables, que son las potencias de las variables iniciales, como si fueran otras variables que nosotros no conocemos. Entonces se va a encargar de hacernos esto de aquí, ¿no? Y se fijan, ahora tenemos un polinomio de grado 4, ¿vale? ¿Qué podemos crear con ese polinomio de grado 4? Pues podemos crear figuras como esta de aquí, ¿hecho? Entonces podemos adaptar mejor los datos porque tenemos mapeos no lineales, ¿no? Entonces es un truco, la regresión polinomial, que nos permite pasar de un problema que vamos a aproximar de forma lineal, pero trabajando en un espacio superior, ¿vale? Entonces aquí en un espacio, en este espacio de R5, bueno, de R4, voy a tratar un problema que realmente vive en R1, ¿vale? Porque aquí tengo una sola dimensión de entrada, que sería esta X1 de aquí, ¿vale? Estas serían mis Y deseadas, estas serían las Y estimadas, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando yo mapeo este problema de una dimensión a 4 dimensiones, con este mapeo polinomial, pues voy a poder llegar a estas cosas de aquí que voy a poder agregar, ¿no? Y este es un polinomio de cuarto grado general, yo puedo aproximarlo como quiera, ¿hecho? Entonces, ¿qué pasa si yo meto un mapeo polinomial de un grado mayor, ¿vale? Por ejemplo, un grado 10, ¿vale? Pues ese grado 10 va a tener más oscilaciones, ¿hecho? ¿Por qué? Porque va a tener más puntos de inflexión, ¿vale? Entonces, a mayor el grado polinomial, más cosas voy a poder calcular, ¿vale? Solemos decir que entonces el modelo es más complejo porque tiene más grados de libertad, ¿sí? Y eso va a ser fundamental para lo que vamos a hacer. Bien, en la clase de seminario que doy en conjunto a esta clase, esto lo programamos, ¿vale? Lo llevamos a un programa, pero aquí lo vamos a obviar, ¿vale? Simplemente nos vamos a quedar con esta idea del mapeo polinomial. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Pues el mapeo polinomial nos va a permitir aproximar cualquier dato, cualquier conjunto de datos, como si fuera
un polinomio de grado n. ¿Hecho? Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Si yo aproximara esto de aquí con un polinomio de grado 2, pues obtendría esta funcioncita, ¿vale? Entonces me daría muy buenos resultados. Y si pongo características polinómicas de grado 1, pues voy a obtener simplemente la línea original, que es la regresión lineal. ¿Hecho? Va, entonces parece que me conviene subir de grado, ¿no? El problema se vuelve más fácil cuando yo subo de dimensión. Entonces, ¿qué pasa si yo mapeo un grado polinomio muy alto? ¿Vale? Voy a pensar que estos puntos azules que les pongo por aquí son los puntos que voy a utilizar para entrenar, ¿vale? Normalmente a esto le llamamos el train set, el conjunto de entrenamiento, y voy a agarrar unos puntos rojos, ¿vale? Que no voy a usar para el entrenamiento, que normalmente les voy a llamar el conjunto de prueba, ¿vale? El test set. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un polinomio de grado muy alto? Por ejemplo, grado 50. Voy a dibujarlo otra vez. Va a ser algo así. Acuérdense que estamos entrenando solo sobre los puntos azules, ¿vale? Entonces, omitiendo esta parte, que me salió un poquito mal, la función puede ser muy compleja porque va a tener muchos puntos de inflexión. Entonces, si se fijan, va a aproximar muy bien los puntos en azul, que son los puntos con los que va a entrenar, pero puntos nuevos que nunca yo he visto, como los rojos, pues no los va a adaptar muy bien, ¿vale? Entonces, a este problema le llamamos el problema de sobreentrenamiento, ¿vale? Voy a poner sobre, así para cortar un poco. Y bueno, es un problema que solemos tener, ¿vale? Si el modelo es muy complejo, va a adaptar no solamente el fenómeno que queremos adaptar, sino también el ruido. Se fijan, aquí tenemos un ruido y entre casi todos los procesos reales vamos a tener ruido en las mediciones o en el fenómeno. Entonces, si el modelo es muy complejo, no solo va a aprender el patrón, sino que va a aprender también el ruido. ¿Sí? Y a eso le llamamos sobreentrenamiento. Bien, ¿qué pasa si elijo un modelo muy sencillo, como la línea, ¿vale? Como si tuviera características polinómicas de grado 1, o hiciera mi regresión lineal sencilla? Pues el error que voy a tener tanto en los puntos azules como en los rojos va a ser alto. ¿Hecho? Entonces eso quiere decir que mi línea no me ajusta ni para adaptar datos que no he visto y datos que he visto, ¿vale? Entonces a este problemita, ¿vale? Cuando tenemos algo así le llamamos subentrenamiento, ¿vale? Que está subentrenado el modelo. Quiere decir que no tuvo la capacidad de aprender suficiente para aprender algo útil de los datos. ¿Hecho? Y bueno, el tercer caso, que sería cuando lo hacemos bien, ¿vale? Por ejemplo, con un polinomio de grado 2 para estos datos, pues voy a lograr un error pequeño tanto para los puntos azules como para los puntos rojos. Eso es importante porque los puntos rojos son puntos que no ha visto mi neurona, es decir, que son puntos que me permiten generalizar o ver qué también va a generalizar el conocimiento de esta neurona. Entonces el error va a ser bajo tanto para los azules como para los rojos y eso significa que vamos a lograr una buena generalización, ¿vale? Entonces hay tres casos, ¿vale? Si dividimos el conjunto en datos de entrenamiento y datos de prueba, vamos a tener tres casos que va a estar subentrenado cuando tengamos un error alto en el entrenamiento y un error alto también en el de prueba, ¿vale? Es decir, cuando ningún conjunto lo hagamos bien, quiere decir que está subentrenado, ¿va? La complejidad de mi modelo es muy pequeña como para aprender la dinámica de los datos, ¿no? El patrón implícito en los datos. Y cuando tenemos el problema de sobreentrenamiento es cuando el error va a ser bajo, o sea, lo vamos a hacer muy bien para datos que usamos para entrenar, pero para datos que nunca he visto vamos a tener un error muy alto, ¿vale? Eso significa que no voy a poder predecir bien datos que no haya entrenado, ¿hecho? Y eso quiere decir que nuestro modelo no nos va a servir en la vida real, ¿no? ¿Vale? Si ustedes lo entrenaron para detectar rostros y tienen este problema de que esté sobreentrenado, pues cuando lo lleven a una aplicación real no van a detectar nada,
¿vale? ¿Por qué? Porque no generalizaron bien. Entonces es el problema del sobreentrenamiento y se suele dar cuando tenemos muchos variables libres, muchos parámetros libres y adaptamos incluso el ruido del sistema, ¿vale? Y no solo el patrón que queremos aprender. Finalmente, el tercer caso, que es el que buscamos, sería el de buena generalización, que es cuando tenemos un error bajo en los dos. Vale. Una pequeña nota, para los que vean en mi seminario, también les doy una tabla muy parecida, pero la doy al revés. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando de errores, ¿vale? Y en la clase de seminario suelo hablar del coeficiente R2, ¿vale? En el caso de regresión, o F1 en el caso de clasificación, ¿vale? Entonces, no se preocupen, esto sucede porque el R2 va de menos infinito a 1 y los errores van de 0 a infinito, ¿hecho? Entonces las tablas se invierten porque vienen por lados diferentes cada uno de estos indicadores de desempeño, ¿vale? Bien, sigamos con esto. Entonces ya vimos cómo es esto de demostrar generalización. Yo voy a tener que partir mis datos, ¿vale? Normalmente cuando tenemos pocos datos podemos usar un 75% de datos para entrenar y 25% de datos para probar, ¿vale? Estas proporciones van a cambiar según la cantidad de datos que ustedes tengan. Bien, vamos a seguir con esto. Entonces vimos varios problemitas, vimos que el mapeo polinomial es algo que nos permite aproximar cosas no lineales, pero también es peligroso porque podemos adaptar cosas muy raras como el ruido, ¿no? ¿Cómo demostrar si lo estamos haciendo bien? Con esto de aquí, ¿vale? En esta clase, en la cátedra de Inteligencia Artificial 2, no voy a ir tan a fondo sobre estas cosas en la práctica, ¿vale? Cómo demostramos que funciona un modelo, porque creo que esto va más adecuado para la clase de seminario, ¿vale? Entonces igual también les recomiendo ver mis videos del seminario donde veo muy a fondo cómo sacar estas medidas de desempeño y cómo demostrar que el modelo está aprendiendo de manera efectiva. Bien, vamos a pasar a otro tema. Bueno, disculpen que se me olvidaba esta diapositiva. ¿A qué me refiero cuando les hablo de que un modelo es complejo o menos complejo? Me refiero al número de parámetros que necesito para crear ese modelo, ¿no? Es decir, el número de pesos sinápticos que va a tener en el caso de redes neuronales. Y aquí tengo el error que me va a dar con mis datos, ¿no? El error cuadrático medio podría ser, o podría ser también el error de entropía cruzada. Bien, el problema es que cuando nosotros entrenamos, este error va a ir disminuyendo y cuando tenemos más parámetros tiende a disminuir más para el caso de los datos que yo esté entrenando, es decir, para el caso del conjunto de entrenamiento, ¿vale? Que vamos a poner como train set. Y para el conjunto de prueba, normalmente voy a ver algo así, voy a ver que va a bajar y luego va a ser algo por este estilo, ¿vale? El punto o lo que queremos llegar es que los dos sean lo más bajo posible y que estén cercanos, ¿vale? Que estén cercanos me va a permitir confiar en el modelo. Entonces, quizás eso sea en este punto. Entonces, en este punto de aquí, ¿vale? Quizás con alguna holgura, vamos a decir que está en buena generalización. ¿Vale? Y entre más a la derecha estemos, ¿vale? Con más parámetros, pues vamos a lograr una diferencia más grande. Entonces aquí el error va a ser alto para el test, ¿vale? Voy a ponerle que este es el del test, y va a ser bajo para el train. Eso quiere decir que estamos sobreentrenando. Entonces entre más a la derecha estemos, más vamos a sobreentrenar, ¿vale? Y entre más a la izquierda estemos, más sencillo va a ser el modelo, pero menos va a aprender, van a tener un desempeño muy pobre tanto para el train como para el test. Entonces aquí vamos a subentrenar. ¿Hecho? Entonces la tarea de un ingeniero que se dedique a Machine Learning es encontrar el modelo con la complejidad adecuada
para lograr una buena generalización sobre los datos. ¿Hecho? Bien, hay muchas formas de hacer esto. La primera y la más obvia es bajar, por ejemplo, si mi modelo está sobreentrenado, pues bajarle la complejidad del modelo. ¿Hecho? Por ejemplo, si tiene características polinómicas de alto grado, pues le bajamos el grado de estas características polinómicas. ¿Hecho? En el caso de redes neuronales, cuando lo veamos general, esta complejidad va a ser más bien el número de neuronas que vamos a tener. Entonces, si mi modelo se está sobreentrenando, muy posiblemente bajando el número de neuronas tenga mejores resultados. Y si estoy subentrenando, si no logro buenos desempeños para el tren y para el test, hay que subirle el número de neuronas para que tenga un mejor desempeño. ¿Hecho? Entonces, cambiar la complejidad es algo muy importante para lograr un buen resultado. ¿Va? Otra forma de hacer esto, ¿vale?, de encontrar un modelo que generalice bien, es hacerlo de manera automática con unas técnicas que se llaman técnicas de regulación. ¿Vale? Existen muchas técnicas de regulación y son muy diferentes en sus principios, pero todos logran el efecto regulador, que es agarrar un modelo grande y simplificarlo de manera automática para tratarlo de llevar a este punto de buena generalización. Entonces, digamos que la chamba de buscar qué complejidad del modelo es adecuada, la trata de hacer de manera automática las técnicas de regulación. ¿Vale? Bien, ¿cómo funciona esto? Imaginemos que yo tengo dos entradas, ¿vale?, x1 y x2, y decido pasarlo por un mapeo polinomial de grado 2. Entonces, mi modelo de red neuronal con ese mapeo polinomial va a ser este de aquí, ¿no? Aquí le voy a poner estimado. ¿Qué puedo adaptar con este modelo? Pues puedo adaptar muchísimas cosas. Si se fijan, esto de aquí es la ecuación de las secciones cónicas de manera general. Es decir, puedo poner aquí parábolas, puedo poner círculos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, puedo expresar muchísimas cosas, ¿no? Con esta neurona, si yo le pongo una función sigmoide, pues podría separar datos, por ejemplo, que estén de manera circular o cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, está muy bien, puedo resolver problemas más difíciles con este mapeo polinomial, pero ¿qué pasa si es demasiado complejo y yo le quiero bajar la complejidad? Pues yo necesitaría ver cada una de estas características, x1, x2, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x1 por x2, cuáles me sirven para lograr un mejor resultado y eliminarlas, ¿vale? Entonces quizás x2 al cuadrado no me sirve mucho y yo deseo eliminarla, ¿vale? Deseo eliminar quizás también x2 y ese término, todo lo que tenga que ver con x2, ¿vale? Entonces, eso suena muy bien, pero hay que hacer muchos experimentos para saber cuáles variables hay que eliminar. Regulación va a ser una técnica que va a tratar de eliminar estos grados de libertad extras que tenemos. ¿Cómo lo va a hacer? Va a tratar de llevar las W's que no se ocupen a una proximidad cerca de cero, ¿no? O sea, lo vamos a tratar de llevar a estos que sean iguales a cero para que se quiten. Entonces, si W4 es igual a 0, pues es como quitar esa característica, y W2 es igual a 0, es como quitar esta otra característica. Entonces, si yo tuviera un método para llevar estos valores de forma automática a 0, los que no se estén utilizando, pues voy a tener una selección automática de la complejidad del modelo, ¿vale? Entonces, justamente vamos a hacer eso con estas técnicas de regulación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cambiar la función objetivo, ¿hecho? Entonces, pensando que ustedes tienen cierto modelo, aquí les pongo el de mapeo polinomial, pero puede ser cualquier modelo, y tenemos esta función de costo normalmente, que es el error cuadrático en línea o para entrenamiento en línea. ¿Cómo puedo lograr una mejor adaptación? Pues lo que voy a hacer es cambiar esta función, ¿vale? Voy a agregar esta misma función que tengo, pero le voy a agregar también este otro factor. ¿Hecho? Este factor, si se fijan,
tiene que ver con W directamente. Entonces no solo voy a penalizar el error de predicción que obtengo aquí, es decir, no solo voy a castigar los parámetros según lo que me equivoque en la predicción, sino también voy a castigar que estos parámetros sean muy grandes. ¿Hecho? Entonces, eso me va a llevar a que los parámetros W se vayan haciendo pequeños. Incluso unos van a tender a 0, que va a ser equivalente a quitar estas características de nuestro problema. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues simplemente vamos a aplicar gradiente descendente sobre esta fórmula. ¿Vale? Vamos a entender la fórmula un poquito más profundo. Aquí tengo doble barra, que significa norma. Entonces estoy sacando la norma del vector W y le estoy diciendo norma 2. ¿Hecho? Aquí estoy sacando la norma 2, que es de hecho la norma euclidiana, y la estoy elevando al cuadrado. ¿Vale? Por eso este método en particular de regulación se llama L2, porque estamos utilizando la norma 2. La L viene de un matemático llamado Lebesgue, no vamos a entrar en detalle, pero cuando utilizo regulación L2 significa que voy a poner aquí ponderando esta norma 2, ¿no? Una norma euclidiana. Esa norma 2 es lo mismo que hacer el producto punto de ese vector por sí mismo, es decir, va a ser la sumatoria de cada uno de sus elementos al cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí lo pueden ver como la sumatoria de WI al cuadrado. ¿Hecho? Entonces simplemente penalizando los pedos sinápticos voy a llegar a un mejor resultado. Bien, voy a hacer gradiente descendente, lo hemos hecho ya bastante. Derivar con respecto a W y con respecto a B. ¿Okay? Bien, no voy a derivar ahorita con respecto a B porque si se fijan, este término de aquí no contiene B. Entonces cuando derive con respecto a B, esto se va a hacer 0 y simplemente me va a quedar la ecuación original, que es el error que ya hemos trabajado. Entonces sobre la ecuación de B no va a haber ninguna modificación, solo vamos a modificar la formulita de actualización de W. Bien, entonces si yo hago la derivada con respecto a cierto W, pues va a ser la derivada de la suma de los elementos. Yo puedo distribuir la derivada y esta derivada de aquí ya la conocemos, es la que hicimos cuando vimos la neurona lineal, ¿hecho? Que es este factor de aquí. ¿Vale? Ahora si yo derivo esto con respecto a W, regresándome un poquito, por ejemplo, si derivo esta expresión con respecto a W2, todos los demás van a ser 0, porque no contienen W2, excepto este de aquí. ¿Vale? ¿Y cuál va a ser la derivada de esa W en particular? Pues va a ser 2WI. ¿Hecho? Entonces, la derivada de esto de aquí, para cada WI, va a ser 2 por ese WI. ¿Vale? Utilizándolo en nuestra fórmula, cuando yo derive cada uno de ellos, se va a eliminar con este 2, ese 2 que sale de más, y simplemente me va a quedar alfa por ese WI, ¿vale? Donde alfa es un ponderador parecido al factor de aprendizaje, ¿no? Que significa qué tan regularizado va a estar, ¿no? Entre más grande sea alfa, más regularizado va a estar nuestro problema. Bien, vectorizando esto, porque esta es una derivada parcial en una variable, lo vamos a hacer para todo el vector W, pues vamos a llegar a esta forma de aquí. ¿Hecho? Entonces simplemente en regularizar con L2 es incrementarle esto al gradiente que calculamos. ¿Vale? Si metemos esto a la fórmula de gradiente descendente para W, vamos a sustituirlo, ¿vale? Con esto de aquí. Vamos a multiplicar por este signo y por esta eta, ¿vale? Entonces aquí me queda menos eta alfa W más eta por lo anterior que ya tenemos, y podemos también factorizar una W de esto de aquí, ¿vale? W es un vector y todo lo demás es un escalar, entonces aquí estoy haciendo multiplicación de escalar por W y listo, ¿vale? Entonces, si se fijan, es la misma ecuación que ya habíamos llegado anteriormente para la neurona lineal, pero tengo agregado este factor de aquí, ¿vale? Normalmente eta por alfa
va a ser un valor menor a 1. ¿Hecho? Entonces este factor de aquí me va a dar algo menor a 1. ¿Vale? Y lo interesante de eso es que si ustedes obvian esta parte de aquí y ejecutan esto de manera iterativa, pues es como estar multiplicando W, ¿vale? Y asignándole W por algún escalar, como 0.9, 0.4, vamos a poner ahí, por W. Entonces, como esto es decimal, menor a 1, la W se va a ir haciendo cada vez más pequeña. ¿Hecho? De ahí logramos que cada uno de estos factores se vayan haciendo más pequeños hasta que tiendan a 0, y es como eliminar esas características. Entonces con eso le vamos a quitar los parámetros de más que tenga nuestro modelo. Bien. Vale, con eso ya llegamos a nuestra formulita. Vamos a ver el caso para cuando utilizamos batch, que sería el error cuadrático medio por cualquier cantidad de datos que tengamos, ¿vale? Que es esta ecuación que hemos hecho, y simplemente la vamos a sumar otra vez. Y se fijan, este factor no tiene que ver nada con este de aquí. Entonces simplemente la derivada la vamos a poner como siempre, y este factor de aquí nos va a llevar a esta modificación. Entonces es la misma formulita que estamos utilizando ya sea en gradiente descendente estocástico, metiendo 1 a 1 en este caso, o gradiente descendente por lote, es la misma ecuación de por lote, pero solo vamos a modificar este escalar de aquí. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si queremos utilizar esto con la regla delta? Pues es exactamente lo mismo, simplemente aquí si tengo la regla delta, pues voy a multiplicar por la derivada de esa y. ¿Vale? Es decir, lo que estábamos haciendo era pensar que la derivada de esa y era igual a 1. ¿Vale? Pero cuando no es así, cuando la función de activación es diferente a la lineal, pues es necesario poner esto de aquí. Y podemos hacerlo regularizado solo poniendo este factor de aquí. Por cierto, a la regularización L2 que estamos viendo también se le llama decaimiento de los pesos sinápticos, porque los pesos sinápticos se van haciendo pequeños. ¿Sí? Bien. Vamos a codificar esto para hacer las dos prácticas a la vez, la regla delta y la regulación, y veamos que es muy fácil de programar realmente esto. Bien. Bien, entonces vamos a modificar nuestro código para regularizarlo. ¿Qué necesito? Pues necesito modificar solo la ecuación de W para que tenga esta forma de aquí. ¿Vale? Ya tengo todo. Lo único que quito es que ya no va a ser más igual, ¿vale? Porque ahora voy a tener un factor multiplicando esa W. Ese factor va a ser 1 menos, por ahí decía alfa por eta, pero no tengo ninguna alfa, tengo que agregarla aquí. Voy a llamarle L1 para saber, perdón, L2, para saber que viene de esa regulación, ¿no? Y vamos a ponerle por default el valor 0, que significa no tener regulación, ¿no? Entonces aquí voy a poner self eta por mi factor L2, ¿vale? Lo podrían poner como alfa, como ustedes quieran. Y eso lo vamos a multiplicar por W, ¿hecho? Más todo lo demás, ¿vale? Bien, aquí es por W, pero del objeto, ¿no? Bien, entonces regularizar, voy a hacer esto un poquito más grande, significa exactamente lo mismo, ¿hecho? Va a ser la mismísima ecuación, simplemente le vamos a agregar este término a la ecuación de W en particular, ¿vale? Va a funcionar igual, ¿vale? Si yo aquí pongo L2 con algún factor, vamos a ponerle 0.1 y vamos a correr este ejemplo 1, ¿vale? Pues se fijan, aquí no aprendió en este caso. Uno de los efectos de regularizar es que le va a costar más aprender, ¿no? Voy a poner el factor más pequeño y se fijan, ahora sí lo resuelve, ¿vale? Entonces el factor L2, al igual que el factor de aprendizaje, también pondera qué tanto le vamos a crear a los datos, ¿vale? Si yo pongo un factor
muy grande, ¿vale? Como este de aquí, pues voy a regularizar mucho, entonces le voy a crear muy poco a los datos, ¿vale? Y me va a costar mucho adaptarlos, ¿vale? Si voy a neurona y grafico los W, si se fijan aquí ya caí en unos not a number porque se hicieron demasiado pequeños, ¿no? Para esto. Vamos a poner 0.1, me parece que tiene resultados más o menos, ¿vale? Y se fijan aquí los pesos ya son bastante pequeños, ¿vale? Entonces según lo alto que pongan este alfa en nuestras ecuaciones, va a ser lo que vamos a penalizar W y va a tender a ser más pequeña, ¿de hecho? Ese alfa pues depende mucho del ruido del problema que tengamos. En este caso de aquí no tiene tanto sentido porque tiene poco ruido, ¿vale? Bien. Vale, entonces con esto ya tenemos una versión general de una neurona artificial y también la tenemos regularizada, ¿vale? Existen otros métodos para regularizar, por ejemplo la regularización L1, que sería con la norma 1, ¿vale? Es igual, ponemos nuestra función y ponemos más cierto factor beta, que va a ser también un pequeño escalar decimal, y lo vamos a multiplicar por la norma de W1. La norma de un vector, la norma 1 de un vector, pues es igual a la sumatoria de los valores absolutos de sus componentes. Entonces simplemente es poner valor absoluto y hacer la sumatoria. Si yo saco gradiente descendente, pues voy a llegar a esta ecuación de aquí que ustedes pueden implementar. No lo voy a hacer en este momento. Te voy a darles mejor otra explicación más interesante. Y se fijan, pues aquí no queda ya una función tan elegante como nos estaba quedando porque la derivada de un valor absoluto es el signo de esa W. Entonces, esta función signo sacaría un vector con unos y menos unos según el signo y eso es lo que le acumularíamos a W. ¿Vale? Bien. Esta es una forma, metiendo el factor, la norma L1 de los datos. Otra forma que solemos usar mucho es la red elástica, ¿vale? Que es utilizar regulación L2 en el caso de este factor, ¿vale? Un segundo. Entonces, esto es L2 y esto de aquí es L1. Entonces, la red elástica o regularización elástica se refiere a utilizar tanto regularización L1 como L2. Y si eso lo quieren ustedes implementar, pues van a llegar a esta ecuación de aquí. ¿Se fijan? Este factor de aquí es gracias a la regularización L2 y este factor de aquí que estamos sumando es gracias a L1. ¿Sí? Vale, entonces de esta manera podemos regularizar nuestros datos, ¿vale? Ahorita no hace mucho sentido porque estamos trabajando con una sola neurona, entonces una neurona no tiene tanto poder de aprendizaje ante datos con mucho ruido, ¿no? Pero va a hacer mucho sentido cuando veamos una red neuronal grande. El caso es que por más grande que utilicen sus redes neuronales, si utilizan L2, lo único que tienen que modificar es este factor de aquí, ¿hecho? Y es más fácil demostrarlo como lo hicimos para una neurona que demostrarlo para una red grande, ¿vale? Entonces, les pido que me crean, para redes neuronales grandes, regularizar significa simplemente meter este coeficiente ahí, en L2, o regresar en L1 es meter este aquí, ¿vale? Las matemáticas se escalan igual para cualquier número de capas y neuronas. ¿Hecho? Pero lo hemos demostrado solo en el caso más básico, que es de una neurona. Bien. Hay otras técnicas de regulación que no vamos a ver en la clase porque son propias de un curso de Deep Learning, ¿vale? De aprendizaje profundo, donde tenemos muchas capas en una red neuronal, pero son técnicas que, si les da un poquito curiosidad, es bueno que busquen, por ejemplo, Dropout, ¿vale? Sobre todo muy útil cuando hagan procesamiento de imágenes, Batch Normalization, Data Augmentation y Early Stopping. Todas estas técnicas tienen efectos regularizadores, ¿vale? Sobre todo Dropout es muy usado hoy en día y estas técnicas
han sido novedosas, sobre todo Batch Normalization en los últimos años. Bien, ahora vamos a concluir con unas pequeñas animaciones que les preparé. Entonces, es interesante ver el efecto que tiene la regulación L2 sobre la función de costo. Aquí cuando esta función comienza, se fijan, es la función original de costo para algún problema, en este caso es el problema de regresión lineal, y tengo aquí el parámetro lambda bastante pequeño de 3 por 10 a la menos 5. Entonces, cuando tenemos un factor de regulación, aquí le puse lambda, pero es el alfa que tenemos en las ecuaciones, cuando es muy pequeño no vamos a tener un efecto muy grande en la función. Y aquí les tengo una pequeña animación de qué pasa cuando vamos subiendo esa lambda, ¿no? ¿Vale? Entonces, si se fijan, el factor va creciendo, el factor de regulación, la alfa que tenemos en las ecuaciones, va creciendo y va modificando la función de costo. ¿Vale? A veces la hace más fácil para el optimizador, pero llega en un momento en que ese valor es demasiado grande y va a hacer que no importe la función de costo que viene de los datos. Recuerden que esta función de costo inicial, ¿vale? Esta función de costo está construido en base a los datos y al modelo matemático de la neurona. Entonces, cuando este factor alfa que tenemos por aquí es demasiado grande, se va a comer este otro sumando de la función de costo. Entonces hay que tener cuidado con que el factor alfa no sea demasiado grande, porque simplemente vamos a ver que los valores, los pesos sinápticos se van a hacer muy cercanos a cero y listo, ¿no? La función L2, la regulación L2, tiene otro efecto diferente, ¿vale? Vamos a ver. Entonces es muy parecido. Empiezo a incrementar ese factor que puse como beta en las ecuaciones y entre más grande es, va a ir cambiando la función de costo. Pero si se fijan, la lleva al cero, pero se vuelve con forma de rombo, ¿no? Y esto es porque la función toma en cuenta la distancia de Manhattan, y en la distancia de Manhattan pues realmente vamos a tener cuadros y no vamos a tener círculos como lo hacemos en las distancias euclidianas, ¿vale? De ahí la diferencia entre la modificación de costo de la regularización L1 y la regularización L2, ¿vale? En L2 termina convirtiéndose en algo más circular y en L1 pues lo llevamos a un pequeño rombo, ¿no? La red elástica pues va a ser una combinación de estas dos características. Entonces es bueno hasta cierto factor, hay que saber cuándo pararlo, ¿vale? Y eso lo hacemos de manera experimental. Va, muchachos, con eso concluimos nuestra clase. Déjenme sus preguntas en mi correo o lo podemos ver en la sesión de preguntas.